¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos con el famosísimo doctor Alfredo Valencia. Muchas gracias por la invitación. Por aceptar nuestra invitación en un capítulo más de Ponte Vértebra. Y pues bueno, la idea es esto, invitar y entrevistar a los mejores quiroprácticos del país y pues conocer un poquito su historia, su trabajo, qué es lo que están haciendo, pues aprender de todos los años de experiencia. Yo es algo que le decía a mi papá: mira, yo hay algo con lo que no puedo competir contigo y es en la experiencia. Claro. Puedes tener maestrías, doctorado, lo que sea, pero la experiencia solamente te lo dan los años, ¿no? Bueno, por ahí dicen que para llegar a la maestría de algo hay que imprimirle más de 10,000 horas por repetición a una cosa para poder aspirar a tener una maestría, alcanzar a dominar algo. Y eso es solamente el tiempo. Realmente una cosa es el conocimiento, pero una vez que el conocimiento pasa por el túnel de la experiencia y lo integras, podrás llamarlo sabiduría. Mientras tanto, solo será un concepto que tienes en la mente. Fíjese que esto es bien interesante porque, no sé, yo siento hoy en día que en el mundo en el que vivimos, lo queremos todo rápido, de repente nos saltamos muchos pasos porque ya lo tenemos todo muy a la mano, ¿no? En internet, en YouTube y todo eso. Y creo que eso mismo lo reflejan los pacientes en la consulta, ¿no? Claro, una de las cosas que yo le digo mucho a la gente que atiendo es que todo proceso de recuperación toma un tiempo. Te lo decía antes afuera de cámara, que la gente está acostumbrada a lo que acabas de decir. Todo está a la velocidad de un clic, pero la salud del cuerpo humano no funciona así. El tiempo de reparación de un tejido, de un padecimiento, tiene un origen, cursa su etapa y tiene un fin. Y cuando nosotros entramos a atender a la gente, pues los podemos agarrar en el inicio, en la meseta o ya en la fase de descenso, pero es ahí donde la gente tiene que entender que pues magia pues no se puede hacer, ¿no? Exacto. Fíjese que hay una gráfica que usamos mucho en la profesión que dice como que la fase de inicio, ¿no? Y que va pues hacia la línea de salud, pero hay como un punto crítico, ¿no? Donde la gente, no sé, cierto tiempo de sesiones, como que ya el síntoma se le quita, pero digamos, no sé, un ejemplo, tú le dices, necesito que vengas 10 sesiones, pero quizás a la tercera ya se sintió bien y dicen, pues ya para qué. Y ya no continúa con esa línea de salud. Entonces pasa que empiezan a ir, se sienten bien, lo dejan y vuelven a recaer. Los ves como en unos 3, 4 meses y dices, oh, es que ya me pasó. Bueno, es que también, nos la vimos así. Yo creo que en general todos, ¿no? Nos la vivimos así como en esa espiral de se me quita el dolor. No, es difícil como tener esa cultura, o no sé usted cómo piense, de ese mantenimiento preventivo. Mira, yo le explico a los pacientes que cuando tú tienes un coche y se prende un sensor que te está avisando que le falta gasolina, la llanta está baja, eso equivale al dolor en tu cuerpo. Cuando empezamos a atender ese padecimiento, sea dolor de cuello, de espalda baja, una ciática, es como ir a la agencia y le quitan nada más el sensor, te apagan el sensor del tablero y dices, mira, ya pasó. O le echaste aire a la llanta, pero está ponchada, ¿no? Vas a rodarla y se te va a desinflar. Cuando empezamos a atender, el cerebro es tan maravilloso que entiende que ya está siendo atendido el padecimiento y empieza ese proceso mágico de recuperación. Se va el dolor o disminuye de tal manera el dolor que la gente tiene la percepción que ya salió del problema. Exacto. Y entonces saltar ahí y que entienda la gente que realmente esa fase que tú le llamas, ese punto crítico donde a todos los tejidos van a empezar a responder, a sanar. El tiempo de inflamación está cantado, 4 o 6 semanas, sí o sí. Y normalmente la experiencia con mis pacientes me ha dicho, normalmente en 7, 10 días que empiezas a atender a alguien, más del 50% del dolor ya se les fue. Sí. Y eso ya le permite a la gente estar funcional y regresar a sus trabajos o a lo que hagan. Y pues ahí es el arte de explicarle a los pacientes ese problema, esa fase, esa etapa de vulnerabilidad. Se quieren ya ir al gimnasio, se quieren ir ya a correr un maratón con una lesión tremenda, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero ¿cómo se logra esa educación al paciente? O sea, de que el paciente, nosotros lo vemos
La mayoría de los pacientes que nos visitan, pues no me dejará mentir, casi que el 99.9% es por dolor. O sea, sí o sí es porque le duele algo, a menos que sea un paciente referido. Y la gente viene porque solamente le duele algo. Pero ¿cómo se logra que el paciente continúe un cuidado, un estilo de vida, un cuidado quiropráctico sin dolor? O sea, porque un paciente que empieza a venir sin que tenga un dolor ahí ya específico y que ya lo empiece a ver como un estilo de vida. ¿Cómo se logra eso, Doc? Creo que tienes que combinar varias cosas. El primero, dar resultados. Claro. O sea, si no hay resultados, la gente no continúa. Pero vamos, suponiendo que tu tratamiento está dirigido, es específico, con buenos resultados, es ahí donde más le tienes que empezar a sembrar la idea al paciente que tenemos que sobrepasar un tiempo. Yo le vendo la idea al paciente de, mira, hoy te sientes bien, ya no te duele, pero tu columna todavía está rígida. Y se lo demuestro con movimientos y demás. Todavía, si yo toco, si yo hago ciertas maniobras, te duele. Si yo no te hago nada, no te duele. Entonces, tenemos que primero llegar, quitarte el dolor, palomita. Segunda etapa, mantenerte que estructura que yo palpe y estilo de vida que tú lleves no te regrese, no te provoque el dolor. Y tengamos que sobrepasar un tiempo, 4, 6 semanas, con consultas ocasionales, en los que garanticemos que tu columna sigue flexible, ya se recuperó en flexibilidad, movimiento, amortiguamiento, ya no regresó el problema. Entonces ya podremos darte de alta y reiniciarte a un mantenimiento o ponerte en un programa de mantenimiento. La gente, pues no puedes luchar contra las creencias de la gente, pero sí les puedes sembrar la idea y a lo mejor decirle, bueno, nos vemos en un mes. Y en ese mes platicar con él, es ahí donde yo creo que está el mayor impacto que tú puedas tener, es cuando regrese el paciente a una revisión, que tú puedas, por un lado, si no tiene nada, tengas la honestidad de decirle, hoy no te tengo que hacer nada, estás listo, claro. Ni siquiera te tengo que ajustar, porque nada más es ajustar por ajustar, estás bien, porque también puede pasar. Fíjese que de repente, perdón que lo interrumpa, para muchos de nosotros es el miedo, que de repente dices, es que viene el paciente, paga su consulta y yo no le encuentro nada. Pero ni modo, ¿qué va a decir el paciente si no le hago nada? Y de repente cuando lo llegas a hacer, ese miedo se desbloquea cuando nos ha pasado, ¿no? Que cuando el paciente le dice, ¿sabes qué? Gracias a tu constancia, a que has seguido las indicaciones al pie de la letra, pues yo te encuentro muy bien. Entonces creo que el día de hoy no necesitas un ajuste. Y no sé, la primera vez que me pasó fue como que yo pensé que el paciente iba a reaccionar, pero el paciente se alegró. Pero es desbloquear ese miedo, siento yo, ¿no? Pues como te decía, todo son creencias y el primer obstáculo que tenemos nosotros es el miedo, la inseguridad, a no confiar en lo que estamos haciendo. Si tú confías que no necesita un ajuste cervical o un ajuste en las lumbares, y accedes a la presión del paciente para justificar tu procedimiento, tu consulta, ¿qué te crees? Le puedes propinar un dolor, sí. ¿No? O puedes crear un problema donde no lo había, ¿no? O la columna se va a tensar, estaba feliz la columna de estar flexible y mole, sí. Le ajustaste y lo tensaste, ¿no? No hay que ceder ante eso, hay que confiar en lo que hacemos y eso es una de las principales cosas. Si tú no confías en ti mismo, claro, en lo que estás haciendo, ¿cómo le vas a transmitir a tu paciente esa confianza o ese dominio que tú tienes de la columna, de su salud? Es la confianza, ¿verdad? Que de repente siento yo que por lo mismo de la presión de querer lograr resultados rápidos, a veces nos puede llegar a traicionar la parte de querer decir, pues si no se le quitó, pues le pongo esto, y entonces de repente pasa que ya empezamos a mezclar muchas cosas cuando uno empezando, o mismo le dices al paciente, pues póngase esto y esto, y no le das el tiempo de cicatrización, de sanación, de autosanación al cuerpo, ¿no? Y de repente creo que es cuando caemos en esa confusión, en el error. Mira, yo creo que debemos de tener bien claro qué somos y qué hacemos. O sea, es válido darle recomendaciones al paciente. Hay veces que, pues bueno,
ni modo, el dolor es tal que pues, tienes que hacer uso de alguna otra cosa. Pero si tú le explicas al paciente, a lo mejor déjame que de hoy a mañana o a pasado, nos vemos en 3 días y te puedo garantizar que más del 50% de lo que estás experimentando ahorita de dolor va a estar abajo, sin necesidad de medicamentos, sin necesidad de nada. Deja que tu cuerpo haga su chamba. Se te quedan viendo, ¿será? Bueno, o sea, pero se los siembras, se los propones. Claro. Si no les dices nada, bueno, pues puedes confundirte tú mismo y empezar a recetar o a decir cuánta cosa que sí, ¿verdad? Pues mira, yo creo que toma que aprendas a confiar en lo que haces y trabajes un cierto tiempo para que veas que lo que haces es una maravilla. Sí. Porque sí funciona. Sí funciona, tan es así que pues, la profesión lleva más de 100 años existiendo y el ajuste como tal es milenario, no ha desaparecido. Contra los señalamientos de las comunidades que no les caemos bien, pues aquí estamos y seguimos y vamos a seguir existiendo, claro, porque funciona. Sí. Durante muchísimos años el lema de la quiropráctica era "It works", funciona en inglés, o sea, funciona. O sea, digas lo que digas, le hagas como le hagas, funciona. Es una técnica que está probadísima. Pero tienes que confiar en ella tú como quiropráctico. Principal, ¿no? O sea, creer, confiar, o sea, tenerle esa fe, la voluntad y de repente ser firme, ¿no? Porque de repente es fácil como claudicar cuando de repente se complica o querer que todos los pacientes reaccionen igual, ¿no? Porque de repente puedes empezar un paciente y dices, me siento muy bien, y puede que un día un paciente te diga, ¿sabes qué? Todavía sigue ahí, pero de repente también entender y hacerle ver al paciente, bueno, a ver, señora, es que usted tiene 60, 70 años, cargó toda su vida y su esfuerzo, ¿cuándo se atendió? No, claro, pues nunca. Sacó a su familia adelante, a su esposa, a sus hijos, todo. ¿Y usted cuándo? No, pues hasta apenas que mis hijos ya se fueron. Dice, bueno, a ver. Mira, yo le comento a mis pacientes que hay 3 pilares que sostienen la salud, que es 8 horas de sueño, buena nutrición, no alimentarte, nutrirte y buena hidratación. Si no cumples tus horas de sueño, una buena nutrición y una buena hidratación, es prácticamente imposible que no le estás dando tú mismo terreno a tu cuerpo a recuperarse. Tú sabes, Omar, que en el sueño profundo es cuando el cerebro escanea y repara todos tus sistemas. Y hay gente que se vanagloria de dormir 3 horas, 4 horas y la libra, ¿no? Sí. O sea, oye, espérate, tienes que dormir 8 horas, 6, 8 horas. Pero la gente no los duerme, y menos en una ciudad como esta. Sí, claro. Entonces, también empezar a conocer a nuestros pacientes, a qué se dedican, conocer todas sus esferas mentales, emocionales, espirituales, su trabajo, su familia. Antes sí te lo permitían y eso te daba todos los elementos para dar mejores consejos. Digo, es imposible a alguien que pues fuma, que tiene malos hábitos de alimentación, es diabético, es hipertenso, sedentario, a alguien que pues es activo, come bien, duerme bien, su mente, su espíritu está sano, pues las respuestas son más rápidas. Claro. Y aún así te sorprendes desde los resultados, sí, ¿sabes? Claro. Realmente es sacudir el polvo que, como yo les digo, vamos a barrer lo que está enfrente de nosotros para que tu cuerpo funcione bien. Realmente la chamba la haces tú como paciente. Yo lo único que hago es barrer el polvo que te impide maximizar tu potencial, sentirte bien. Pero yo no puedo tener injerencia sobre lo que piensas, cómo comes, cómo duermes, cómo vives. Yo puedo sugerirte caminos que son menos ríspidos, pero al final del día tú los eliges y tú los ejecutas. Pero si tú te enfocas nada más en limpiar ese polvo que hay entre la columna y su máxima expresión, ya ganamos. Claro. Tú como quiropráctico y el paciente, ¿no? Ya ganó. Porque se va a sentir sí o sí, se va a sentir bien. Fíjese, doctor, me llama mucho la atención toda esta sabiduría que nos comenta. Y me gustaría saber un poquito de dónde viene, o sea, de repente sus inicios, ¿no? ¿Dónde fue que estudia? ¿Cómo fue que llega a la profesión? Y también un poquito, quizás estoy ampliando mucho la pregunta,
¿cómo fue la profesión en sus inicios? O sea, ¿cómo era ese México quiropráctico en sus inicios? Mira, lo platicábamos antes fuera de la entrevista. Corría el año de 1986 y yo visité a un quiropráctico a invitación, secundaria a la invitación de mi hermana que trabajaba con un quiropráctico, el doctor Guillermo Nieto. Y yo me había lesionado la columna en el verano, me dolía mucho, pues yo creo que la historia nada diferente a cualquier paciente. Ya había pasado yo por médicos generales, ortopedistas, medicamentos y el dolor insistía. Y mi hermana me dice, oye, ven, le platiqué de tu caso al doctor y pues a ver qué podemos hacer. Y fue, Omar, la experiencia más hermosa de mi vida, porque ese mismo día, después de que me entrevistó, me tomó mis estudios, determinó el problema y me dio mi primer ajuste. Yo le comento a la gente que mi primera reacción fue de enojo. Y ese enojo fue lo que me llevó a esta profesión. Me levanté enojado y dije, ¿qué hiciste? Y el doctor se sorprendió, me dice, bueno, te acabo de ajustar. Me dice, ¿te lastimé? Le dije, no, todo lo contrario. ¿Qué? O sea, mi reacción fue de asombro, de sentir tanto alivio en un solo ajuste, que ese mismo día decidí convertirme en quiropráctico. Me acuerdo que seguí yendo a consultas, le platiqué a la familia que quería hacer esto, pues obvio, pues te tachan de loco, ¿no? Y en ese entonces Guillermo era el representante de la Universidad de Palmer, donde yo estudié, y él con un proceso pues me canalizó a la universidad. Conocí también al doctor Benet, que es el presidente del Colegio de Quiroprácticos de México en ese entonces y sigue siendo, y gracias a la ayuda pues me pude ir a estudiar a la Universidad de Palmer. Me gradué en 1994, regreso a la Ciudad de México y te comentaba que en ese entonces no había más que 30 quiroprácticos, no nos sobrepasábamos los 30 quiroprácticos en toda la República, de los cuales aquí en la Ciudad de México, en área conurbada, hubiéramos sido 15, 20. Había muy pocos para toda la sí, y había unos en Monterrey, otros en Querétaro, pero realmente en Chihuahua, o sea, pero los conocías a todos, ¿sabes? Era una profesión sumamente unida, vanguardista, en la cual tenía un alto nombre la quiropráctica en esos inicios que yo tuve. Obvio, el inicio fue, por una parte, difícil, porque pues todo inicio requiere empeño, pero fluyó la consulta bastante bien. Y mis primeros años decidí tener 2 consultorios, uno en la zona norte, en la colonia Lindavista, y otro en la zona de Naucalpan, en Lomas Verdes, donde llevo más de 25 años. Y bueno, te decía que nada más me tomó 25 años entender que tenía que tener todas mis fuerzas enfocadas en un solo consultorio. Sí. Y dejo la consulta de Lindavista y me voy a mi consultorio en el cual pues estoy actualmente. Y entonces como que de repente en esos tiempos como que la gente pues no tenía muchas opciones, ¿no? Y entonces eran consultas de mucho más volumen, etc. Sí, eran muy diferentes. Realmente no te voy a decir que eran mejores o eran peores, eran diferentes definitivamente. La idiosincrasia de la gente, la educación, no había internet, no había información, no había acceso a nada. O sea, todo era por recomendación de boca a boca. O agarraban la sección amarilla y te buscaban, mira, aquí hay uno, ¿no? Claro. Pero realmente te puedo decir, Omar, que estoy por cumplir 31 años graduado y realmente el 90% de la gente es recomendada. O sea, realmente en los inicios, pues a lo mejor sí dependes un poquito más de la publicidad, pero después de los años pasan y te das cuenta que realmente donde tienes que poner todo tu enfoque es en dar un buen servicio y la gente solita te recomienda. Eran épocas en las que el paciente, al no tener acceso a San Google, pues tomabas un poquito más el tiempo de educar al paciente. Ahorita la gente ya te sabe todo, ¿no? Ya se metió, ya vio sus síntomas y te llegan casi con el diagnóstico. Y pues bueno, a veces está dirigido y hay veces que están totalmente desfasados.
pero ha cambiado a que más gente, lo que sí te puedo decir es que hoy por hoy se atiende más gente joven. Sí. Antes atendías pues gente 40 en adelante, 50 en adelante, con problemas ya crónicos. Hoy la gente hace deporte, hoy la gente es más activa, hoy la gente se informa y el segmento de gente al que también tenemos acceso como quiroprácticos ha cambiado. Más dinámico, más te voy a decir que diferente, no te voy a decir que es mejor o peor, es otra población con otras ideas y eso sí ha cambiado, la ideología de la gente. Sí, ¿verdad? Y una pregunta, hace ratito mencionó cuando fue con el doctor Nieto que el doctor le hizo estudios y así. ¿Usted qué tan importante cree que son los estudios radiológicos en la consulta y por qué cree que son indispensables que el paciente se los saque o no, o que el quiropráctico o que el doctor trabaje con estudios? Mira, me voy a ir a un paso atrás de tu pregunta. Ajá. Cuando yo estudié en la universidad, nos decían en Palmer que nos iban a enseñar una quiropráctica como si estuviéramos, imagínense que están en una guerra donde no hay mesas, donde no hay sillas, donde no hay radiografías, donde no vas a tener acceso a nada y tienes que atender a la gente. Entonces te enseñan a ser muy buen clínico, te enseñan a ser muy buen quiropráctico, a poder ajustar a los pacientes en lo que tengas enfrente. Eso te lleva definitivamente a cuando pones un consultorio ya bien montado, tomes las decisiones clínicas de lo que sea mejor para tu paciente. Hoy por hoy están los escáneres digitales, están las radiografías, está la resonancia magnética. Hace 35 años, pues sí había resonancias magnéticas, no es que no las hubiera, sí las había, pero no era un estudio tan común o tan popular, ¿no? Era ya después pasaba que pasaste un filtro de muchos estudios, llegabas a ese estudio. ¿Son importantes? Claro que son importantes, pero te voy a decir una cosa, Omar. Los estudios se mandan para que tú compruebes el 99%, lo que tú ya sabes que tiene el paciente, o tus sospechas, las puedas plasmar en una imagen y decir, mira, lo que sospechábamos o el diagnóstico, pues es verdad. Es verdad. Y te llevas muchas sorpresas. Claro. Hay columnas de gente mayor que a mí me sorprende, pacientes de más de 90 años que tienen columnas que no les encuentras nada, perfectas, sin descalcificación, sin proceso degenerativo. Y hay gente joven que tiene lesiones terribles a los 18 años, secundarias a accidentes o prácticas deportivas o algunas otras cosas. Son importantes, claro. Los hago uso de ellos. Yo no tengo gabinete radiológico en mi consultorio, pero definitivamente a todo paciente que entra le mando un estudio. Otros ya me llegan con estudios. Y también hay que tener criterio para poder determinar qué sí y qué estudio no es necesario. Evidentemente, si me dices que estuviste involucrado en un accidente automovilístico, ibas a 100 kilómetros por hora y no te tomo una radiografía o no te la ordeno, antes de tocarte estoy cometiendo una de las peores negligencias, claro. ¿No? Pero también nos toca gente sana, que haces una buena entrevista, tienes que conocer a tu paciente. Claro. Y hay veces que sí te dan elementos para decir, a pesar de que no tienes traumatismo, a pesar de que no tienes un historial, estos 2 o 3 comentarios prendieron mis focos y sí te tomas una radiografía. Y hay veces que te llevas sorpresas para bien o hay veces que te puedes llevar sorpresas para mal, ¿no? Encontrar sí, cosas que pues están ahí, ¿no? Pero para eso hay que conocer, 1, bien a tu paciente, y 2, saber de lo que estás hablando y saber de lo que estás haciendo. Entonces, nos comentaba que sus pacientes se convierten en sus mejores maestros. Bueno, te estaba comentando que cuando empieces a conocer a tus pacientes y te empiezan a platicar de las cosas, cuando tú tienes oídos abiertos y sobre todo una mente abierta a la historia que tiene que contarte el paciente, pues descubres un mundo un acervo de cosas que tú no tenías tampoco acceso. Sí. Uno cree que pues todo te lo enseñan en un libro o en la universidad y pues la experiencia de la vida te demuestra que hay una infinidad de conceptos y de cosas que pueden ser transmitidas de boca a boca por medio de los pacientes. Y he tenido experiencias muy determinantes con algunos pacientes que han cambiado el rumbo de cómo
abordo ahora a mis pacientes y de cómo veo la salud ahora. Ha cambiado, en eso sí ha cambiado en 31 años. Creo que de repente cuando comentamos de que van cambiando nuestras percepciones, en algún momento hay una película que habla de un cuate que pues que es muy exitoso y así, pero de repente pues como que no le va bien y se va a buscar como respuestas, ¿no? Y hace un viaje grande y así, y al final regresa a lo mismo, ¿no? Y resulta que empieza a descubrir este tema de que quizás me van a ahorcar, pero empiezan a conocer el tema de la espiritualidad, la metafísica, las vibraciones, las emociones y así, que de repente para muchas personas pueden ser muy poco objetivas, pero siento yo que ese proceso de conocimiento y de sabiduría que te lo van dando los años, como que te empiezan a acercar hacia esa línea. Hay dos tipos, yo pudiera, en mi experiencia, dividir las cosas por una ley universal que se llama dualidad. Hay dos pares, hay dos puntas. En este caso, hablando de esto, está la parte científica, la gente que le gustan los datos duros, claro, le gusta la objetividad, le gusta ver números, le gusta ver imágenes, le gusta ver grados, le gusta ver y pueda comprobar pues de lo que estás hablando, ¿no? Pero también nuestra profesión tiene la parte dual donde hay respuestas y empiezas a ver que hay cosas que fluyen más allá de lo que tú haces. Hay respuestas en los pacientes que pueden ser acreditables al ajuste, pero yo a veces lo llamo eventos mágicos, que el paciente se levanta y te comenta cosas que sintieron, experimentaron durante o después del ajuste y cómo las acreditas, cómo las explicas. Y eso a mí me llevó a explorar un mundo de lo sutil, de lo más sensible, y yo he enfocado hoy por hoy, después de 31 años o casi 31 años de experiencia, yo creo que te puedo decir que los primeros 5 años yo me volví totalmente científico, o sea, era totalmente cuadrado y estructurado. Hasta que un paciente me regaló un libro que se llama Kybalión, cambió toda mi estructura mental, que son las 7 leyes universales, en la cual el mentalismo es la más importante de todas. Todo es mente, todo. Por eso tú tienes que ser muy cuidadoso en qué piensas y lo que dices, porque las palabras tienen poder, tanto para uno como para tus pacientes. Todo eso que tú le dices a tu paciente o lo puede elevar para que su salud sea más pronta, o le puedes, a lo mejor, si tú no utilizas esas palabras que en ese momento el paciente puede estar necesitando, pues puedas también, por ahí dicen, bajonearlo, ¿no? Y el paciente tener una falsa esperanza. Tampoco se trata de vender espejitos, porque no. Es ser... Hay algo que yo hasta la fecha recuerdo de usted, en algún momento se lo comenté, y es algo que me dejó muy grabado, y que es el día, o sea, ya pasaron, le voy a decir exactamente, pasaron 15 años que lo recuerdo. Una frase que usted dijo en un congreso, que dio una conferencia usted, y habló de algo muy interesante que se llama la ley de atracción. Claro. En algún evento, me acuerdo perfecto, fue en el de vendaje que hicieron de la federación, y habló usted de la ley de la atracción. Yo para ese tiempo, pues, hace 14 años, yo era mucho más joven, ¿no? Todos. Pero pues lo que le hablaba, ¿no? Uno es joven, desconoce muchas cosas, y con el paso del tiempo vas entendiendo, o la vida también te va obligando a entender cositas. No entendía, yo me acuerdo, me pasaba que una vez estaba yo muy cansado, porque cuando yo empezaba, estudiaba, trabajaba, hacía, movía, y era muy agotador, y aquí en las distancias de la Ciudad de México pues son muy largas, ¿no? Y la universidad era 2 horas y media de ida, de regreso igual otras 2 horas, y trataba de trabajar y así, Me acuerdo que un día tenía, para mí en ese tiempo que eran muchos pacientes, tenía la agenda llena, eran 10 pacientes. Y ese día estaba yo muy cansado, muy agotado, la escuela, el trabajo.
Y cuando me desperté vi la agenda y dije, estoy tan cansado, no quisiera trabajar hoy. Y fui a la consulta y no llegó nadie. Claro, claro, hay que tener mucho cuidado lo que uno piensa. Sí. Hay que tener mucho cuidado, porque si tú piensas que vas a ser exitoso, ¿qué crees? Lo vas a ser exitoso. Si tú piensas que está difícil, ¿qué crees? Va a estar difícil. Si ese día te levantas diciendo, puta, ojalá no lleguen los pacientes porque estoy fatigado, ¿qué crees? En cascada se van a soltar el teléfono, las cancelaciones. Y yo creo que me hizo mucho eco en ese momento porque era justo, o sea, usted lo dijo en el momento que yo lo estaba viviendo. Claro. Y de repente, dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Pero en ese momento yo lo estaba viviendo y de repente fue como que también vuelvo a lo mismo, la vida te va acercando. Bueno, también si tú lo eliges, ¿no? O sea, no es como para todos, pero yo dije, me voy a empezar a adentrar y voy a empezar a ver, a leer un poquillo más acerca de la ley de la atracción, todo esto. Y pues que cambia uno y es nuestro trabajo. Bueno, ahora mismo mi trabajo con todos los estudiantes que tenemos, todos los quiroprácticos que tenemos que trabajan con nosotros, es cambiarles ese chip, ¿no? Y transmitirles esa sabiduría, yo les digo esa sabiduría ancestral, y lo poderoso que se vuelven nuestros pensamientos, no solamente hablábamos solamente ahorita del trabajo, pero también en nuestra salud, se vuelven un punto clave y una punta de lanza para mejorar o no mejorar. Y no solamente eso, nosotros en la consulta, que de repente si yo cometía mucho el error de cada que venía el paciente a sesiones subsecuentes, yo les preguntaba, ¿y cómo va su dolor? No, pues me sigue doliendo. Y yo decía, ¿pero por qué? Hasta que una vez un doctor me dijo, es que tú les preguntas tanto, pues les recuerdas y eso va mismo aterrizando en su mente que sigue el dolor y así. Entonces, hasta en eso, la forma de trabajar con el paciente, estar ahí, creo que influye mucho. Influye en todo. Ahorita que te estaba escuchando atentamente, yo le pregunto a mis pacientes, cuéntame de los cambios positivos que has visto. Porque es muy fácil, oye, ¿cómo va tu dolor? Oh, me sigue doliendo. Pero, ¿qué cree, doctor? Me fui, caminé, pude hacer esto, me subí a la bicicleta, me fui a la plaza y estuve con mi familia. Y, oye, todo eso no lo podías hacer, todo eso son avances. Sí, pero me duele. Entonces, donde está tu atención se va tu energía, tanto como paciente como doctor o como quiropráctico. Las palabras tienen poder, tus preguntas tienen poder. Todo va a depender cómo lo quieres canalizar. Ahora, nadie nace sabiendo. Todo esto pues es un proceso que vas aprendiendo con los años. Lo que yo sí te puedo decir que ahora mi concepto de atención y de vida se ha simplificado. O sea, vamos, por ahí decía mi padre, ¿para qué tanto brinco estando el suelo parejo, Alfredo? Vas a regresar, todo regresa a las bases. Sí. Y sí, es cierto, después de 30 años es verdad. Después de 30 años te replanteas y hay veces que dices, te llenas de tantas cosas innecesarias, tanto en lo personal, en tu práctica, en la familia, Sí. que cuando barres eso que es lo que hacemos con esta columna, quitar todas esas interferencias, no nada más de la columna, quítalas de tu mente, quítalas de tu entorno. Hay pacientes tóxicos, así como hay amigos tóxicos, así como hay cosas tóxicas allá afuera, pero también hay gente maravillosa allá afuera. Claro. ¿A cuál segmento te quieres enfocar exactamente tú, no? ¿Y cómo quieres llevar a esa definición de éxito personal como quiropráctico? Decías, 10 pacientes, eran muchos. Pues para algunos es mucho y para otros es poco. Claro. Pero realmente, ¿tú qué quieres para ti? ¿Y qué quieres para tus pacientes? ¿Quieres dar consultas de 3 minutos? Dalas. ¿Quieres dar consultas de media hora? Dalas. ¿Quieres dedicarle 1 hora a tu paciente? Dedícale 1 hora. De repente conectar contigo mismo, experimentar también, creo que es importante, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé la profesión desconocía pues como todo, ¿no? Y no tenía muy claro. Y entonces creo que tanto para los pacientes como para los doctores, creo que tenemos muy arraigada la educación ortodoxa de una consulta.
Entonces, cuando vas a una consulta, estás tan acostumbrado de que, pues bueno, voy al doctor, tiene que ser un consultorio así cuadrado, que tiene una camilla donde se acuesta uno, el doctor está adelante, te pregunta tus datos, y si cada vez que vienes, te pregunta cómo va tu dolor o qué es lo que tiene, y va, te checa, te manda medicamento. Entonces tenemos, y de repente mismo que si vas y no te manda medicamento, como que sientes que no vas. Y entonces nosotros tenemos, cuando entramos a la consulta, creo que tenemos mucha esa educación arraigada. Y cuando experimentas la profesión, que de repente puede ser muy diferente. Claro, hay doctores que siguen trabajando con ese mismo modelo, pero digamos, a mí que me tocó aprender el modelo de sala abierta, que es un modelo completamente diferente, que rompe muchos estigmas, muchos paradigmas. Me acuerdo cuando empecé la consulta, era así de, no, pero ¿cómo? Que no sé qué tal. Y pero ¿cómo que por qué? ¿Qué tiene de malo, no? No, es que no es así, que no sé qué. Y es romper esas estructuras a una educación diferente de decir, bueno, no, es que ya sabemos qué es lo que tienes, ya entendiste que tu proceso requiere tiempo, ya vamos a trabajar sobre lo que tienes. No necesariamente necesito hacerte lo mismo cada vez que vienes y saber, porque ya sabemos, y el proceso requiere tiempo, entonces necesitamos que te ajustes y así, así, así. Y las consultas no necesariamente tienen que ser tan extensas, porque de repente podemos caer en convertirte en ese psicólogo de la profesión. Y entonces de repente cuando te vuelves, ya el paciente te empieza a platicar cosas que dices, ¿y el ajuste qué? ¿No? Bueno, pues podemos caer en la trampa, ¿no? Del querer resolver cosas que no te corresponden. Pero creo que puedes darle al paciente un espacio seguro, sí, donde se pueda expresar. Porque si pudiéramos hacer, cuando me invites, un podcast de cómo las emociones se van a lugares determinados de la columna. Y muchas veces, si tú le das, cuando ya tienes conocimiento de eso, con preguntas muy precisas, puedes ayudarle al paciente a liberar su molestia de una manera bien fácil, simplemente por el puro hecho de hablar. Y no lo estás psicoterapeando, sí, nada más, oye, háblame de cómo va el trabajo, háblame de qué estás cargando, ¿no? ¿Usted considera que esa parte de, digamos, se comenta mucho, ¿no? ¿Sabes qué? El dolor de espalda es por emociones de trabajo o de dinero o de amor o tal. ¿Usted considera que el cuerpo lo puede somatizar de esa forma? Mira, hay una parte que te diría que sí y otra que te diría que también que sí. Sí o sí, o sea, es que, a ver, Omar, si tú estás enojado y agarras tu coche y te vas a manejar irresponsablemente, claro, vas a chocar. Entonces, hay dos maneras de ver el problema. Chocaste y te atiendo por un accidente, o bueno, ya después preguntarle al paciente, bueno, ¿y qué andabas haciendo manejando a 200 kilómetros por hora? ¿O qué no pensaste? O sea, o cantidad de gente que está pasando por un duelo, que está pasando por un divorcio, o se quedó sin trabajo, o está teniendo problemas de alguna dinámica familiar, y empiezas con los años a ver que las molestias sí empiezas a ver un patrón, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya empiezas a estudiar estructurado, te das cuenta que sí, las emociones tienen una injerencia, no te diría que parcial, total. Ahora, esas mismas emociones te llevan a tener hábitos y decisiones que son tu actividad de vida diaria, que te llevan a lesionarte. Celulares, falta de ejercicio o ejercicio. Hay gente que hace ejercicio, pero hay gente que hace 3-4 horas diarias de ejercicio y también se lastima. Siempre comentamos que existen 3 formas o 3 causas para ocasionar una subluxación, que una es física, emocional y química, ¿no? Y quizás viene aquí la parte emocional, que de repente cuesta trabajo entender cómo alguien, por emoción, se puede subluxar la columna. Yo te voy a preguntar, son las famosas 3 T's en inglés. Toxinas, toxins, traumatismos y thoughts, pensamientos. ¿Qué viene primero, Omar, el pensamiento o la emoción? A tu perspectiva. ¿Qué es primero? Pues quizás el pensamiento, ¿no? No quizás, es el pensamiento. Sí. Como yo pienso, voy a sentir. Claro. Como yo estoy educado, como me psicoformaron en los primeros años de mi vida, es como voy a crecer.
Sí. Y todo eso primero pasa por el filtro de la mente y va a venir en respuesta a la reacción bioquímica de tu cuerpo, que es ahí donde te vas a subluxar. Entonces, si tú me dices, las emociones tienen que ver, claro, así como tiene que ver el pensamiento. Un pensamiento positivo te va a llevar a secretar endorfinas, serotoninas, buena dopamina. Un pensamiento tóxico te las va a disminuir. Ahí tienes tus toxinas que te van a subluxar. Entonces, definitivamente cuando hay pacientes que están pasando por un proceso difícil en su vida, pues que si falleció alguien o tienen alguien con cáncer o un proceso de una enfermedad difícil o se quedaron sin trabajo, pues claro que el cuerpo se contrae. Sí. Entonces, y no es de que los psicoterapies, entonces es darles el terreno en su columna para que puedan salir a la vida. Pero qué tan importante, digamos, porque de repente uno puede decir, es importante escucharlos y así, pero también hay que estar preparado, uno como doctor, estar preparado para saber cómo llevarlo, porque si de repente nada más lo escuchas y quieres manejarlo y si no tienes como un cierto conocimiento... Hay que ser muy responsable, muy responsable, porque si no tienes conocimiento de eso, ni para qué te metes. Claro. Pero yo creo que el escuchar no hace daño. Sí, ¿verdad? No, el escuchar a un paciente no hace daño. ¿A ti qué te va a hacer? O sea, oiga, doc, es que fíjese que falleció mi papá o se murió mi perrito, mano, claro. me robaron el carro. O sea, por un lado puedes decir, bueno, eso a mí que te ajusto, ¿no? Pero una o dos preguntas conducidas, lamento mucho tu pérdida, o claro. que se sienta interesarse, ¿no? Mira, hay una cosa que es importantísima, Omar, que es una necesidad básica de la gente, que es la validación. Sí. Lo que tú me estás diciendo no está traspasando y se lo estoy tirando al aire. Es que me estás escuchando, me estás poniendo atención y puedo entender, entonces secundario a esto le vino este dolor y se lo puedes nada más ligar. Y el paciente va a decir, sí, y por ahí ya lo agarraste y lo puedes ajustar y se suelta. ¿Y qué crees? Va a soltar la emocionalidad y su padecimiento se va a mejorar ayudado por el ajuste. Creo que lo importante de repente es aprender a escucharte también y a no tener miedo a lo que uno como doctor también siente. A mí la otra vez me pasó en consulta, estaba atendiendo una paciente que era amiga y la empiezo a palpar y no sé por qué, le digo, ¿sabes qué? Siento que estás cargando algo que no te corresponde. ¡Pum! Nada más fue esa frasecita. ¿Y se soltó a llorar? Y sí, ¿no? O sea, y de repente, o sea, pero es eso lo que le digo, ¿no? Esa conexión con uno, obviamente, pues te lo da también la experiencia y la sensibilización que tiene uno hacia la gente, hacia los pacientes, de repente no volverse tan fríos, ¿no? Como usted lo dice. Mira, no es que seas frío o seas cálido, hay que ser humanos. Humanos, exacto. Realmente tú puedes decidir qué tipo de doctor, qué tipo de práctica quieres tener y qué tipo de ser humano quieres conducirte en esta vida. Porque todo está ligado. O sea, si tu vida es un desorden, ¿qué te crees? Tu consulta va a ser un desorden. Sí. Y si tú eres y llegas y no te estás divirtiendo, si no te apasiones en lo que estás haciendo en la consulta, difícilmente se lo vas a transmitir al paciente. Te puedes involucrar de mil maneras. Hay veces que la mejor manera es guardar silencio, ajustarte, nos vemos, lo acompaño en este proceso difícil que está usted pasando y vendrán mejores épocas. Claro. No dijiste nada, no te comprometiste, se sintió validado el paciente, sí, ¿verdad? Y puedes ayudar de mil maneras. Puedes dar, te repito, consultas en un par de minutos o te puedes dedicar media hora. Tú y yo sabemos que un ajuste no toma mucho tiempo, realmente, dependiendo la técnica que utilices. Y mucha gente dice, bueno, ¿cómo lleno media hora hablando con un paciente? Sí. Hay quienes tienen la capacidad de en 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos. ¿Y el paciente se va bien? Y se va bien. Y hay quienes, si no platicaron media hora con su paciente, no son felices. Sí, o hay pacientes que, ya eso fue todo. Sí, eso fue todo, ¿no? Sí, con nosotros trabajan chicos y chicas así que, como usted dice, ¿no? Hay gente que es pam. Y hay tengo una chica una doctora que trabaja con nosotros, que es la más amena, la más cariñosa y es muy cálida, pero también tiene que ver mucho, o sea, su personalidad, ¿no? Y pues, obviamente eso también lo resienten
lo resienten mucho los pacientes, ¿no? Esa calidez. Mira, yo te voy a decir algo, nunca dejes de ser tú, Omar. Exacto. Nunca dejes de ser tú. Nunca dejes de, o más bien, deja de vestirte con disfraces de cosas que no eres. Claro. Porque cuando tú proyectas lo que sí eres, ¿qué más da si estás vestido de traje, si traes una filipina, si traes tu uniforme? ¿Qué más da si vistes de una u otra manera? ¿Qué más da si tu consultorio está ubicado o está hecho? La gente va a ir a verte a ti por tu ajuste. Entonces, hay diferentes conceptos de éxito, hay diferentes conceptos de todo, y todos son válidos. La verdad es, lo único consejo que yo le pudiera dar a los que escuchen este podcast, nunca dejen de ser ustedes mismos. Esa esencia es la que te hace único a ti. Sí. Tú puedes, a lo mejor, cuando ajustes a alguien, asociarlo tanto al baile que te gusta, ¿no? Ajá. La vida es un vaivén, la vida tiene ritmo, la salud tiene pasos, y hay armonías. Creo que la palabra sería como reconciliarte, ¿no? Reconciliarte contigo mismo. De repente cuesta trabajo esa parte, pero cuando te reconcilias, te aceptas, te amas, creo que viene, fíjese, me vino a la mente, ahora que estuvimos dando clases en la Universidad de Madrid, pues cuando me hablaron, fue así de, pues necesito que vengas. ¿Puedes? Si puedo, pues voy. Pero, ¿qué voy a dar? No, pues, todas las materias. Y yo, bueno. Va. Y a mí la materia que más me gusta es la técnica. Me gusta mucho onset, todo eso. Y entonces de repente, pero, o sea, yo había enseñado, pero a los quiroprácticos que ya sabían, pero enseñarle a alguien nuevo era, pues, una experiencia nueva, ¿no? ¿Y qué hice? Los puse a bailar. Les ponía música, llegaba, ponía mi bocinita, les ponía música, y había movimientos en el ajuste que solamente, que les costaba mucho esa motricidad, y los ponía en el espejo. En la universidad tiene espejo, y los empezaba a acomodar, les ponía musiquita, y sin querer, antes de irme, se quedaron ajustando muy bien. Y de repente es esa parte donde lo que usted comenta, ¿no? Y que me cae como ahorita me aterriza. Es ser tú mismo, sin miedo, porque obviamente, pues, imagínate que llegas y le pones música, ¿qué van a decir? Pero pues, te voy a decir algo, sí aprendieron. Te voy a decir algo. Ni tus alumnos ni tus pacientes van a decir absolutamente nada. Al contrario, cuando tú transmites tu esencia, no importa el grado de tus instalaciones, o sea, tú estás transmitiendo y ese es tu valor. Claro. Y toma a veces muchos años entenderlo, porque, vamos, como tú decías, hay veces que venimos tan estructurados y nos enseñan cómo deben de ser las cosas, y tú no te sientes a gusto haciéndolas, pues cámbialas. Sí. Y diseña tú tu propio sistema que te haga a ti poderte expresar bien, porque entonces los resultados que vas a tener enfrente van a ser maravillosos. Ni siquiera la vas a sufrir. Dice, hay una frase que a mí me gusta mucho y que siempre trato de compartirla. Dice, aquel que se dedica a lo que ama está condenado al éxito. No, es que no hay de otra manera, Omar. Realmente, cuando tú haces algo desde el corazón, desde la pasión, desde lo que te sale de adentro, por ley universal, como es arriba es abajo y como es adentro, se va a expresar afuera. Primero tú y después lo de afuera. Entonces, si tú estás maravillosamente bien, afuera va a estar maravillosamente bien. Como hilándolo al comentario de, ay, hoy estoy cansado, pues se va a manifestar cansado allá afuera. Es todo un arte mantenerte tú en todas tus esferas estable para que puedas ser y estar lo mejor. Y atraer también, ¿no? Decíamos, porque también tus pensamientos atraen. Y tanto pueden atraer como lo positivo como lo negativo, ¿no? Y mismo usted hablaba de pacientes tóxicos. Y de repente tú estás en esa vibración y puedes atraer esa misma vibración que genera y que atrae. Pues puedes atraer de todo, ¿no? Muchas veces caen, muchas veces los atraes. Pero lo más importante es que cuando tú estás bien, tú puedes inmediatamente detectar desde que están haciendo la cita, gente que quieras o no atender.
Y también, si no las quieres atender, pues los refieres, ¿no? O sea, Claro. tampoco es que los dejes a su suerte, o los puedes atender, porque también algo que yo he aprendido, Omar, es que muchas veces la gente llega irritada, llega enojada porque les duele. Cuando los empiezas a dar resultados y empiezan a sentirse mejor, cambian impresionantemente, y te pudiera contar historias de gente cómo cambió su vida por ya no tener dolor, tomar decisiones mejores en su vida. Me recordó una vez una paciente que tuve, venía por dolor de espalda, la checamos, le hicimos estudios, la ajusté, se fue y regresa para la siguiente sesión y le digo, señora, ¿cómo está? Era maestra, bueno, es maestra. Maestra, ¿cómo está? Que no sé qué. Me dice, bien, pero me pasó algo bien raro. Y le digo, ¿qué le pasó? Me dice que estaba en clase y que unos alumnos se acercó con ella y le dice, maestra, ¿qué le pasó? Y pues ella como que se espantó, digo, pues como que ¿de qué o qué? Dice, pues está sonriendo. Dice, pues ¿qué trae? ¿Qué se hizo? ¿Qué? Pues nunca, siempre anda enojada, siempre anda seria. ¿Y ahora por qué está sonriendo? Y fue algo que a mí también, ese comentario que me hizo la paciente, me hizo mucho ruido, mucho eco. Y dije, ¿cómo un simple ajuste te puede cambiar la vida? O sea, porque, y te cambia la vida en el aspecto de decir, lo que usted comentaba, alguien con dolor está irritado, y eso lo reflejas en tu trabajo, en tu familia, con tu pareja, con tus hijos, Claro. En todo. Pero también una persona que está bien, también eso refleja. Lo refleja en todo. Entonces, si tú puedes estar consciente, presente con tus pacientes, escuchándolos mucho, poco, lo mínimo, pero cuando estás presente, consciente, puedes absorber inmediatamente lo necesario para ayudarlos con esa retroalimentación que tú les puedes dar. Realmente no es que cambiemos vidas, las vidas cambian por sí mismas cuando no tienen interferencias. Y eso es lo maravilloso de lo que hacemos. Subestimamos a veces porque lo hacemos ya tan mecanizado o tan automatizado que a veces se nos olvida el potencial de lo que tiene un ajuste quiropráctico. Oiga, doctor, ya para ir terminando, me gustaría hacer una pregunta un poco más específica. A ver, venga. Usted, dentro de la profesión, dentro de la quiropráctica, ¿cómo considera qué padecimiento o qué problema es el que más le llega a usted? Dolor de cuello, cabeza, lo que sea. ¿Y cómo usted considera que cambia en el cuerpo, o sea, más bien, cómo interactúa la profesión en el cuerpo del paciente? A ver, la primera pregunta, ¿qué llega más? El 80% de lo que llega, creo que a todos los consultorios, es espalda baja. Y el 20-30% en otras articulaciones. La segunda pregunta, me gustaría que me la especificaras un poquito más. ¿De qué manera interactúa la profesión o de qué manera ayuda para este tipo de problemas? Pues es que en todo, Omar. Mira, vivimos en una sociedad en que estamos 8 o 12 horas sentados, en el cual vivimos con cuellos de texto, vivimos flexionados, vivimos enconchados. ¿Y de qué manera podemos impactar? Si por ahí va tu pregunta, y si no, házmela saber. Podemos ayudarle a la gente a fluir mejor en la vida. Caminar mejor, practicar mejor deporte, dormir mejor, mejorar calidad de todo lo que tú hagas. Realmente no es de... Yo le digo a mis pacientes, podrá tener un dolor aquí abajo, pero es una sola estructura, Omar. Realmente, si vienen con dolor de espalda o dolor de cuello, a mí no es que no me importe. La columna es una y ajusto la columna. Sucede que estoy ajustando la parte baja, pero también analizo la parte alta. Entonces, realmente el impacto va a ser en todo y vas a cambiar la mecánica y el movimiento y la función de esa columna, y eso va a impactar socialmente en gente que va a ser más productiva, más alegre, más todo en casa, en el ejercicio, en el trabajo, en todas sus esferas. Si por ahí va tu pregunta. Sí, pues es que es interesante porque de repente cuesta trabajo entender cómo actúa la profesión. O sea, que dices, ¿a poco solamente, o una persona muy ortodoxa, ¿no? Que dice, ay, ¿a poco ya nada más porque vas y te hacen un ajuste, ya con eso se te vas a aliviar o sea, es esa pregunta, ¿no? Donde decir, quizás hay mucha gente que de repente le cuesta trabajo entender cómo es que la profesión actúa. Mira, es que lo podemos mantener tan fácil como decir,
una columna ajustada se puede expresar por sí misma, alberga el sistema nervioso central y todo lo que fluya va a fluir sin problema. Entonces vas a estar sano, tu digestión, tus pensamientos, tus emociones, todo tu sistema va a funcionar bien. Y cuando la gente empieza a entender que nuestro medio de impacto hacia ese sistema nervioso es por el reflejo a la hora de ajustar la columna, y todo lo que sucede bioquímicamente, energéticamente, mentalmente en esa columna y en ese paciente, hay cosas que tienes que experimentarlas antes de poder decidir si son buenas o malas. Lo pasas por el filtro de la experimentación y hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, o le conflictúa la técnica o que los toquen, no sé, hay gente para todo, pero la gente que sí lo logra entender, enfócate en esas personas, trata de ayudar a todas las esferas, a toda la población, pero claro que vamos a tener impacto. Así seas el médico de la ciudad, el quiropráctico de la ciudad, o seas uno rural en una comunidad pequeña, vas a impactar a la gente de campo, a la gente del pueblo, a los comerciantes, donde esté ubicado tu consultorio, pues vas a traer esa gente que está local, vas a hacer comunidad y vas a impactar a esa comunidad. Te puedes convertir en el quiropráctico de la colonia, de la ciudad o del país, ¿no? Sí. O de los jugadores olímpicos o de quien tú quieras. Pero claro que impactamos, claro que se impacta, porque una columna que está bien ajustada, la magia ahí va a estar, se va a expresar, sin interferencias. ¿Tú crees que nada más se limita a lo mecánico? Pues bueno, nada más con eso ya ganamos. Pero tú y yo sabemos que se impactan otras partes del cuerpo, otras fisiologías, otras cosas que pues solamente a la hora de experimentarlo pues vas a poder decirlo. Sí, exacto. Pues creo que eso es lo que nos alimenta. Al final de cuentas, creo que la gente, nosotros en general todos, no le damos el valor necesario que tiene la columna vertebral. Creo que siempre la dejamos al final y abusamos porque siempre dicen, es que el cuerpo es bien aguantador, la columna es muy aguantadora. Bien. Pero ya cuando llega el paciente con dolor y dice, no, pues que me empezó ayer el dolor, dice, sí, pero su problema no es de ayer. No, mira, todos abusamos, sí, me incluyo, yo creo que te puedes incluir, porque tenemos que estar muy conscientes de todo, de cómo dormimos, comemos, sentimos, cómo nos conducimos en la vida, qué días estamos bien, qué días estamos bajos. Tenemos que estar conscientes, hacer ejercicio, sentarte 5 minutos al día, hacer un análisis de tu día y decir, híjole, no estoy fluyendo bien. Yo no sé cuándo necesito un ajuste. Me empiezo a poner irritable, no duermo bien, me pongo rígido, muchas cosas empiezan a cambiar antes siquiera de llegar al dolor, Entonces yo corriendo voy y me ajusto y me cambia todo eso. Entonces la gente cuando empieza a ir a consulta y te empiezan a platicar de cosas que cambiaron más allá del dolor, wow, sí se las puedes ligar. Le puedes hacer una simple pregunta, ¿y usted cree que tiene relación esto con esto? Y te vas a sorprender de las respuestas, ¿no? Habrá quien te diga, no tiene nada que ver, y hay quien te diga, súper sí. Hay algo que me gusta mucho explicar. Hay muchos pacientes que dicen, es que ya me volví adicto al ajuste. Es una frase que de repente puede sonar mucho entre nosotros. Y yo siempre le digo, no es que te hayas vuelto adicto al ajuste. Más bien, tu cuerpo es adicto a sentirse bien, a estar bien y funcionar bien. Y cuando experimentan el ajuste, obviamente el ajuste los hace sentirse bien, funcionar bien y así. Entonces, obviamente llevan tiempo, pasan los días, ustedes siguen haciendo actividades, las mismas actividades, malas posturas y eso. Obviamente el cuerpo, su columna vertebral, el sistema nervioso no empieza a funcionar bien. Y no es que se vuelva adicto, sino que ya encontró la fórmula y dice, bueno, con esto. Y entonces como que dice, es cuando le decimos, el cuerpo habla. Y entonces a veces me pasa que les digo a los pacientes, ¿sabe qué, señora? La voy a ver cada 15 días, venga, les digo, venga cada mes, y los pacientes me dicen, no, yo vengo cada 15 días porque ya sé que cada 15 días me toca mi ajuste y mi cuerpo me lo pide. Y si dejo un mes, ya, o sea, ya. Claro. Y es bonito porque al final de cuentas no se está medicando, no se está ingiriendo nada invasivo, nada. Es algo súper natural donde el cuerpo ayudamos a que haga lo que sabe hacer bien, que es funcionar.
funcionar bien. Si nosotros nada más, Omar, impactáramos el dolor de espalda, ya con eso tendríamos ganado muchísimo terreno. Pero la gente también lo ve. Tú, quien ha sido ajustado, lo va a experimentar en carne propia. Pero si nosotros como quiroprácticos nada más nos enfocáramos, pusiéramos toda nuestra atención y energía en sacar adelante esas columnas fuera de dolor y recuperarles su función, mira, lo demás habla por sí mismo. Te puedes clavar en hacerlo, puntualizarlo o no. Pero si nada más hacemos nuestra chamba, lo demás solito se expresa. Exacto. Y, caray, habrá gente que no lo pueda percibir, habrá doctores quiroprácticos que no lo sepan transmitir, hay de todo. Pero yo creo que por ahí decía un maestro en Palmer, el peor ajuste dado es mejor que ningún ajuste dado. ¿Por qué? Porque le vas a dar la intencionalidad, la fuerza, y el cuerpo es tan sabio que al recibir esa intención y esa fuerza va a ser el cambio necesario que necesita. Y ya, o sea, te puedes colgar la medalla tú o se la cuelgas al paciente o a ninguno de los dos. Porque no es aquí ver quién hizo la chamba. El cuerpo, tú sabes que la chamba la hace el paciente. Tú fuiste solamente el mecanismo, el medio. Entonces, yo creo que es ahí donde... Ahí es donde decimos, es que nosotros no sanamos. El cuerpo se sana a sí mismo. Siempre. Y creo que mismo inclusive cuando, si llegas a tomar medicamentos, el cuerpo es el que hace el trabajo. Nosotros solamente somos un mecanismo, una herramienta, un facilitador. Es un facilitador y así el paciente esté tomando algunos medicamentos para algunos otros padecimientos que sí tengan que ser tomados, el ajuste también hace que esos medicamentos se vayan disminuyendo. Analgésicos, antiinflamatorios, reguladores de glucosa, de muchas cosas. Pero bueno, tú nada más no los prometes, tú nada más ajustas y el paciente te va a decir, bajé las unidades de insulina que me estaba inyectando, bajé la necesidad de los analgésicos, ya no tomo esto, ya no tomo pastillas para dormir, ya no tomo esto, ya no tomo esto. Ahí está solito. Algo que seguido le cuento a los pacientes, o me preguntan, oiga, ¿y puedo seguir tomando mi medicamento cuando llegan las primeras visitas? Digo, usted puede hacer lo que usted guste. O sea, si necesita el cuerpo solo, se le va a decir cuándo no. Se los va a ir quitando. Y si lo necesita, pues se los va a pedir. Y si no, solito, mire, usted mismo, sin darse cuenta, vamos a estar en la 10ª sesión y va a decir, ya ni tomo mi medicamento, ya ni me acordaba. Y es eso. Claro, pero entonces sí puntualizarles que todos esos beneficios son secundarios a una columna sana. Claro. Porque si no le haces la relación, el paciente, ¿cómo va a saber? Simplemente se me olvidaron y ya, no hicieron la conexión. Y cuando el paciente entiende eso, lo puede asociar, lo puede conectar, entonces va a saber, antes de tomarme 20,000 medicamentos, voy a mi ajuste. Porque puedes cambiar, impactar vidas en todas las esferas, Omar. Doctor. Omar, un placer. Muchas gracias. No, al contrario, pasó el tiempo muy rápido. Ojalá podamos tener charlas más seguido, transmitirle a la gente. Hay un acervo ahí de muchas cosas que podemos transmitir. Se quedan pendientes muchos puntos, pero bueno, para hacer el primer día, creo que queda muy bien. Feliz de la vida, estoy aquí cuando tú estamos ahí a la orden y pues le agradezco mucho pues compartirnos toda su sabiduría. Y yo nada más como para finalizar a todos nuestros colegas y para quienes escuchen este podcast, nunca dejen de ser ustedes mismos, transmitan su locura, transmitan su pasión, porque ahí es donde está su superpoder. Cada uno tiene uno, es individual, pero es mágico para todos. Sí, pues todos tenemos esa chispa, ese diferenciador. Encontrarlo, descubrirlo, aceptarlo. Y desarrollarlo, y darlo, transmitirlo. No te vayas a la tumba sin transmitirlo, Omar. Exacto, todos tenemos algo que dar. Algo que dar, exactamente. No, así como usted el día de hoy. No, hombre, no di nada. Muchas gracias. Al contrario, Omar. Hasta luego y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.